Porque pues si decimos que Jesús es nuestra cabeza, ¿cómo? El problema es que cuando alguna persona se erige como el representante de Jesús, regresamos a algo así como el papado. Y aunque no sea el Papa de la Iglesia Católica, hay muchos movimientos que tienen también un líder que decide todo, que lo veneran, que tiene las revelaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos un caso ahorita del líder de la Luz del Mundo, que está preso, pero que sus feligreses, que son muchas iglesias, miles de personas, realmente lo adoran. Adorar de postrarse, orar, cantarle. Los himnos, muchos himnos son para Dios y muchos himnos son para Él. ¿Cómo hacemos para que Jesús realmente siga siendo la cabeza? ¿Cómo se manifiesta Jesús? Él se manifiesta a través del pueblo. Y voy a poner la palabra asamblea, que es una traducción de la palabra iglesia. Asamblea es la iglesia. Y no pongo a la iglesia constituida por todos los creyentes hasta abajo del organigrama, como normalmente se hace, porque ahí sí son los de a pie, son los soldados, son los peones, los creyentes. Los creyentes son el cuerpo de Cristo. Y cuando todos los creyentes se juntan, esa es la máxima autoridad. A ver si lo explico. La máxima autoridad no es sino la asamblea de los creyentes. Y si se parece un poco a ciertas leyes, por ejemplo, de las asociaciones, ¿no? Aunque las asociaciones tienen una mesa directiva y cosas así, las asambleas donde están todos los asociados son los que deciden finalmente todas las cosas. O al menos en teoría, en una democracia como la nuestra, aunque tenemos presidente y diputados que nos representan, se supone que la soberanía última recae sobre todo el pueblo. Entonces, en el caso de la iglesia es una realidad en el sentido de que eso es el plan de Dios. La máxima autoridad la tiene la iglesia. Nosotros no somos hijos de la Santa Madre Iglesia, como se enseñó por siglos. Tú debes de ser fiel, obedecer e incluso morir en el seno de la Santa Madre Iglesia. Y entonces la iglesia era la jerarquía, clero, la organización. No. La iglesia somos los creyentes. Todos nosotros somos la iglesia. Especialmente cuando Lutero recupera esa enseñanza del sacerdocio universal. ¿Qué quiere decir el sacerdocio universal? A ver si me ayudan. Que habla la Biblia, ¿no? Todos somos sacerdotes. Que todos somos sacerdotes. Nosotros no tenemos sacerdotes. El hermano Salvador Fuentes no es el sacerdote. Es pastor, pero no es el sacerdote, porque si él fuera el sacerdote, vendría con su toga, su cuello clerical, otras cosas, ¿verdad? Y él sería el único que puede pedir a Dios por nosotros. Y sería el único que nos puede decir lo que Dios quiere. Pero no es así. Todos podemos hablar con Dios. Y todos al leer la Biblia escuchamos la voz de Dios. Antes no, ¿verdad? Era el sacerdote, ese el que intercedía ante Dios por mí y el que me decía lo que Dios quería. Era el puente. Un sacerdote es el puente entre Dios y nosotros. Pero desde el momento en que todos hablamos con Dios y oímos la voz de Dios, dice Apocalipsis 1:6, al que nos amó, se refiere a Cristo, que nos amó y nos hizo un reino de sacerdotes, o reyes y sacerdotes, ¿verdad? Esto es una gran verdad del Nuevo Testamento y de la Reforma, que no debemos olvidar. Entonces todos nosotros estamos aquí contemplados, ¿verdad? La asamblea. Ahora, la asamblea tiene algunas personas que sirven a la asamblea, que está constituida también, diríamos, por los santos, o sea, cada uno de ustedes, ¿no?
A veces si yo pregunto, bueno, ¿quiénes son santos? Alcen la mano, pues muchos no dan santos. Yo todavía me porto re mal. Sí, ya sabemos que se porta re mal, pero la palabra santo tiene que ver más con que Dios nos ha hecho su propiedad. Por eso el Nuevo Testamento nos llama santos, porque somos propiedad de Dios. Los santos son servidos por, valga la redundancia, servidores. Y los primeros servidores son los diáconos. De hecho, en griego, la palabra diaconía quiere decir, bueno, casi la ponen con K, para que se vea que es del griego. Diaconía quiere decir servir. Estoy poniendo aquí para que nos quede más relacionado, ¿no? ¿Sí se entiende mi letra o está en hebreo? Jesús la cabeza, la asamblea somos los santos y los primeros servidores son los diáconos. Y los servidores más abajo, los gatos de los santos, son los ancianos. Y si se fijan, este organigrama parece estar al revés. Normalmente uno pondría a Jesús, el Papa, los arzobispos, los obispos y luego la plebe. ¿No? Aquí estamos al revés. Jesús es la cabeza y su cuerpo. Y los que estamos para servir, estamos para servir, entonces estamos al trabajo. Cuando Pablo decía, nosotros somos vuestros y ustedes de Dios. Cuando Jesús dice, no he venido para ser servido, sino para servir. El que quiera ser primero sea vuestro servidor. Es al revés. Ok. Bueno, entonces la teología pastoral se va a tratar de esto. ¿Cuál es la función y cuáles deben ser las cualidades y cuáles las tareas de los servidores? Los servidores son de muchos tipos. Los diáconos pueden tener tareas muy diversas, pero básicamente tienen que ver con la administración, voy a poner abreviado, administración material o de la vida de la iglesia. ¿Ustedes recuerdan cómo surgieron los diáconos? No sé si eso ya lo comentaron. Sí, en ¿No? Entonces, ¿se acuerdan cómo surgieron los diáconos? ¿Cómo fue? Cuando se quejaron los griegos de que a las viudas no les repartían igual, ¿no? Entonces, Claro, la iglesia de Jerusalén fue muy especial porque desde que el Señor se fue, todos sus seguidores que estaban allí reunidos, como que se quedaron a vivir allí. No todos los que se convirtieron en Pentecostés, pero muchos se quedaron a vivir en comunidad. Y había, en tiempos de Jesús, del Nuevo Testamento, y antes de Jesús también, hasta 3 siglos antes de Jesús, había 2 tipos de judíos. Los que sí vivían en Palestina y los que vivían fuera de Palestina. Especialmente los que vivían fuera de Palestina hablaban griego. Aunque también en Palestina había mucha influencia griega, ¿no? Pero los que estaban fuera de Palestina les llamaban judíos griegos. Y entonces era el momento en que la iglesia era muy cuidadosa con los pobres. Entonces había una serie de hermanas viudas, pobres, en una época en que la mujer tiene menos oportunidad que hoy de conseguir su trabajo, de ser reconocida, sino más bien relegada. Y entonces la iglesia se preocupó por dar alimento, sustento a las viudas. Pero resultó que los judíos que no eran de Palestina sintieron un cierto menosprecio de los palestinenses y que a sus viudas no les daban lo mismo, ¿no? A lo mejor las viudas
de Palestina les daban pechuga y a las otras pata, ¿no? O algo así. Y entonces fueron con los apóstoles y les dijeron esta queja. Entonces la iglesia siempre va a tener problemas, eso es lo primero que vemos. Aún la iglesia primitiva siempre va a tener problemas. No va a haber una iglesia que no tenga problemas. Claro, a veces los problemas son de tal naturaleza que pues no nos queda más que irnos a otro lado. Pero donde quiera que lleguemos, de todas maneras va a haber problemas. A lo mejor no tan graves, pero siempre va a haber problemas. No hay una iglesia perfecta. Y si hubiera una iglesia perfecta, no nos aceptarían. Nosotros no somos perfectos, usted no puede venir aquí porque la echa a perder, ¿no? Entonces, bueno, los diáconos fueron nombrados para resolver problemas. Entonces, esa es la esencia. Los diáconos fueron nombrados para resolver problemas. ¿Por qué? Porque los ancianos, o que en ese momento también eran apóstoles, dijeron: nosotros tenemos el ministerio de la oración y la palabra. Entonces aquí queda claro. Los diáconos se van a dedicar a resolver los problemas de organización, de logística, materiales, administrativos. Y los ancianos se van a dedicar a guiar la oración, a guiar la palabra, a enseñar, a consolar, a edificar. Sí, como que es claro más o menos la distinción, ¿verdad? Ahora, los diáconos no eran como a veces hoy se dice, ¿no? Bueno, diácono es el que está ahí en la puerta dando la bienvenida. Diáconos son los que dan la Santa Cena o recogen la ofrenda. Para eso no necesitas un nombramiento, ni vas a resolver ningún problema, ¿no? O sea, cuando dice que los 7 diáconos iban a servir las mesas, no es que ellos iban a ir con el plato, que podían hacerlo, eso no es problema. Lo que quiere decir es, a ver, ¿quién se va a encargar de ver cuánto ingresa? De comprar, de decidir lo que se va a comer, de escoger las porciones, de ver que todos tengan, de que todo esté organizado. Es algo más que llevar el plato a la mesa, ¿no? Servir las mesas es algo más que llevar el plato a la mesa. ¿Sí? Entonces, el diácono está para eso, y el anciano para la palabra. Ahora ya nos estaba recordando el profesor David que anciano, pastor, presbítero, obispo es lo mismo. Ya no vamos a insistir en ello, ustedes ya lo saben. Por lo pronto, pues podríamos pensar que estos servidores tienen requisitos. Y tienen tareas. Por lo pronto vamos a pensar en esas dos listas, ¿no? Las de los requisitos y la de las tareas. Algunos requisitos son comunes para diáconos y ancianos. Aunque los ancianos tienen más responsabilidad porque se les piden más requisitos, o más bien por eso se les piden más requisitos. Aunque los ancianos están para servir, se pide a la iglesia que reconozca una autoridad. Y usted va a decir, pero si tienen autoridad, pues entonces tenemos que ponerlos arriba. No, porque la autoridad de los ancianos no es formal. O sea, no es de que tienes el nombramiento. Como tienes el nombramiento, independientemente de que cumplas los requisitos o no, tú eres el jefe. Y que tenemos que obedecer. Eso pasó cuando la palabra obispos se distorsionó, que es más o menos a partir del segundo siglo de la era cristiana. Se distorsionó cada vez más. Se llegó a pensar que si Pedro y Juan, ¿se acuerdan que Pedro y Juan fueron a Samaria y oraron para que la iglesia recibiera el Espíritu Santo? Entonces, cuando se consideró que los obispos estaban en lugar de los apóstoles, ¿no? Por ejemplo, para el ámbito católico,
un obispo es un equivalente del apóstol. Si los apóstoles dieron el Espíritu Santo, ¿quién tendría que dar hoy el Espíritu Santo? Los obispos. Los obispos. ¿Alguien fue católico? Como que todos. ¿Cuál sacramento es cuáles dos sacramentos solo puede darlos el obispo? La confirmación y no, la comunión la puede dar cualquier sacerdote. Hay dos que solo puede dar el obispo: la confirmación, la orden sacerdotal. la orden sacerdotal. Claro. Solo el obispo puede nombrar a alguien para que sea sacerdote. Y solo el obispo da la confirmación, que es el sacramento que recuerda la recepción del Espíritu Santo. ¿Por qué les comento esto? Porque entonces considero que el obispo, al recibir el nombramiento de obispo, ya tenía el Espíritu Santo. En teoría, todo obispo tiene el Espíritu Santo y puede dar el Espíritu Santo. Ahora, ustedes tuvieron por aquí a Onésimo Cepeda. Yo les pregunto si él tenía el Espíritu Santo. Si lo conocieron, supieron más o menos su currículum. Lo pongo como ejemplo solo para ilustrar que en la realidad nos muestra que tener el nombramiento no garantiza tener el Espíritu Santo. El nombramiento no es tener el Espíritu Santo. Por eso no es una autoridad formal. Aunque tenga la autoridad, no nos vamos a poner arriba. Nos vamos a poner abajo porque es una autoridad espiritual. ¿Qué quiere decir una autoridad espiritual? Yo puedo no tener un nombramiento, puedo no tener un título, pero si Dios está conmigo, yo tengo una autoridad espiritual. Ahora, para que Dios esté conmigo no tengo que ser un ratero, ni un mentiroso, ni nada de eso. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Es una autoridad espiritual. Pensemos en Juan el Bautista o en Jesús. ¿Qué autoridad formal, institucional tuvieron? No tuvieron. De hecho, a Jesús le preguntaban: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Dónde está tu título de rabino? ¿Qué sinagoga te mandó? ¿O el Sanedrín ya te dio una carta? ¿O tú con qué? Y entonces Jesús tenía una autoridad espiritual. ¿Quién reconoce la autoridad espiritual? Solo el que quiere buscar a Dios. Los fariseos no reconocieron la autoridad de Jesús. El pueblo reconoció la autoridad de Jesús, porque el pueblo tenía hambre de Dios. Los fariseos, saduceos, escribas tenían hambre de ser reconocidos, ¿no? Entonces la autoridad la reconoce verdaderamente el que busca a Dios. Y ahí es donde se conecta la asamblea con los que le sirven. El que le sirve no se pone arriba para ser servido, pero no porque sea un servidor la asamblea no reconoce su autoridad. ¿No? ¿Sí me explico? Bueno, vamos a poner eso también. Autoridad. Ahorita retomamos. Bueno, ¿cómo qué autoridad? Ya pusimos un ejemplo. Juan el Bautista y Jesús no tuvieron una autoridad institucional. La sinagoga, el judaísmo, el Sanedrín, el Imperio Romano no les daban un respaldo, una carta, un certificado. Su autoridad era de Dios, ¿no? Bien, vamos allá a la primera carta de Pedro, capítulo 5. Yo no tengo Biblia, todavía no me compro una, entonces ustedes leen. Que la tenga, del 1 al 4, una cosa. Te ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que estoy también participante de la gloria que será revelada.
apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Ok? Ahí hay mucha enseñanza, ahí hay muchos detalles. Para empezar, el apóstol San Pedro dice, luego a los ancianos, yo también como el Papa, que soy. ¿No dice eso? ¿Están seguros? Sí. ¿Cómo dice? Yo también anciano. Yo también anciano. ¿Sí? Entonces vamos a ver que los apóstoles son ancianos también. No los vamos a poner en un pedestal. Pedro es un anciano y le habla a los ancianos, ¿verdad? Ahora, entre otras cosas, les pide a los ancianos que ellos, o les dice a los hermanos que se sujeten a los ancianos. ¿No? ¿Sí dice eso? A ver cómo dice. Apacentar la grey de Dios. Les pide que, más bien, les pide que guíen. Que guíen. Apacentar es la grey. Guiar, ¿no? Vamos a ponerlo aquí en tareas. Guiar. La grey de Dios. Ahora, cuando habla de la autoridad, dice, porque ustedes tienen el nombramiento, porque ustedes son los representantes de Cristo, porque ustedes tienen un título del seminario, ¿sí? ¿Así dice? ¿Por qué dice? ¿Cómo van a ejercer la autoridad? Voluntariamente. No con ganancia deshonesta, Pero más, ¿qué más? sino con amor, Búscalo. ánimo pronto. No como ejemplo de la No teniendo señorío. Ok. La evidencia de la autoridad está en el ejemplo. ¿No? Las personas van a reconocer la autoridad si yo soy ejemplo. Hay pastores, hay predicadores que siempre están hablando desde el púlpito que la gente se sujete porque ellos son los siervos de Dios y el pueblo está viendo sus pecadotes, ¿no? Que son codiciosos, que tienen problemas morales. No, pero él es el siervo de Dios. No, aquí dice que la autoridad radica en el ejemplo. Entonces yo no debo, como predicador, nunca debo exigir sujeción. Nunca debo decir, no, el que diga eso está mal. Si yo tengo autoridad, me la va a dar Dios. Y el que quiera buscar a Dios, la va a reconocer. Siempre y cuando yo sea ejemplo. ¿No? Ese mismo ejemplo es autoridad. Tenemos escándalos, ¿no? Que el pastor fulano está en la cárcel, que el pastor perenganito que salió homosexual, o que los sacerdotes violan niños. Hay cientos de casos en Irlanda, en Estados Unidos, en México, de pederastia o violación de niños. Eso no es ejemplo, ¿verdad que no? Bueno, pero también dice, estoy en esta lista, en esta columna que se llama evidencias. ¿Cómo sabemos que alguien, si es un anciano, si es un siervo de Dios? El ejemplo. En ese papel que leímos de Pedro, ¿qué otra evidencia podríamos encontrar de que alguien sirve a Dios? Voluntariamente, ¿no? Pero que nosotros veamos una evidencia es algo que... Con ánimo, con amor. Digamos que eso es una manera y como debe de realizar su tarea, ¿no? Debe realizar su tarea con amor, voluntariamente. Pero otra evidencia de que alguien es un siervo, o sea, si ustedes dijeran, a ver, esa persona se dice pastor, ¿cómo sé si es pastor o no? O sea, puede ser pastor porque
porque él se pone así en el papelito, ¿no? Pero como si yo sí es un pastor, ¿no? Lo primero es ejemplo que incluye esa humildad, ¿verdad? Pero también el sufrimiento es otra evidencia, porque si se fijan ahí dice que Pedro es partícipe de los sufrimientos de Cristo. Esa carta se escribió en tiempos de persecución contra los cristianos y hubo muchos que abandonaron la fe. Hoy hay muchos que prefieren predicar de liderazgo, de riqueza, de prosperidad, pero Jesús nos llama a sufrir con él. Incluso en el caso, como en esos tiempos, el martirio, tendríamos que estar dispuestos al martirio sin negar la fe. Bueno, entonces la autoridad está en el ejemplo y esa es una evidencia. Muy bien. Ahora, en Hebreos 13 también se habla de los pastores o dirigentes. La palabra griega puede traducirse mejor como dirigentes. No sé qué versículo, si ustedes me ayudan. Versículo 7. 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ok, fíjense. ¿Lo puede volver a leer, hermano? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Entonces en las tareas están hablar la palabra de Dios, que lo pusimos acá, ¿verdad? Entre las tareas, hablar la palabra de Dios. ¿Qué más? Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Entonces aquí volvemos a la cuestión del ejemplo, ¿no? ¿Qué debemos ver en nuestros pastores? ¿Cuál ha sido su conducta? Entonces es importante lo que decimos con la palabra, pero es más importante lo que hacemos con la conducta. Y eso pasa hasta en la casa. Si usted le dice a su hijo, no digas mentiras, y luego él oye, cuando usted le dice al casero, dile que no estoy, ¿verdad? Entonces, la conducta es más importante, a tal grado que el autor de Hebreos nos pone un peso muy grande, imitar su fe. O sea, el pastor debe ser tal que los hermanos deben entender, anhelar, imitar la fe del anciano. Oh, pues qué gran responsabilidad, ¿no? ¿No es una gran responsabilidad? Sí, como sucede en muchos pastores así, ¿qué les vamos a imitar? ¿No? Ahora no se imita la fe, sino la búsqueda de la fe fría. ¿No? Es un problema. Entonces, entre esas evidencias está la fe. Alguien que tiene una fe digna de ser imitada. Muy bien. Ahora, los ancianos, bueno, los diáconos, voy a poner aquí una AS, porque también hay diaconisas. Cuando se habla de diáconos, también se incluye la idea de las diaconisas, o sea, las mujeres que sirven. Porque bueno, aquí tenemos mayoría de hermanas, no vayan a pensar que pues, la clase no es para ustedes, no, totalmente. Se habla de los ancianos, y yo me voy a atrever, aunque algunos no estarían del todo de acuerdo, también hay ancianos. Menos común que los ancianos, y hay ciertos requisitos que ahí están, hay ancianos. ¿Sí? ¿Sí? ¿O me están viendo raro? Okay, bueno, ahora, ¿qué tipo de ancianos puede haber?
Básicamente hay dos tipos de ancianos si atendemos al campo de trabajo. Y dos tipos de ancianos si atendemos a lo que hacen. ¿Dónde lo pondremos? Aquí. Por campo de trabajo y por tareas. Voy a cambiar de color para que quede más claro. Si el anciano está llamado para trabajar en la localidad donde vive, diríamos que se le dice también pastor. Y si el anciano está llamado fuera, a otras localidades donde va llegando el Evangelio, o incluso a fortalecer otras iglesias que necesitan, se le llama enviado o apóstol. Ahora, fíjese que no estamos poniendo un organigrama clásico que pondría a los apóstoles hasta arriba, ¿no? ¿Cómo se organiza la iglesia? Apóstoles, profetas, ¿sí? Ya. Y bueno, pues, eso se parece al ejército, donde nosotros somos soldados rasos. El pastor es como el sargento, bueno, el maestro es como el cabo, y el pastor es el sargento. El evangelista pues ya es el capitán, y el profeta es el coronel, y el apóstol es el general. Y el apóstol de los apóstoles es el general de división, de Estado Mayor. No, eso es equivocado. Todos somos ancianos. Todos los que servimos a Dios somos ancianos. Y de lo que se trata simplemente es de saber a dónde nos está poniendo Dios. Eso no era aquí, era arriba. El campo puede ser el local o el extra local, el enviado. ¿Sí? El pastor y el enviado. ¿Sí? Por llamarle de una manera, o sea, la palabra pastor también puede ser enviado. Ahora, por tareas, el apóstol o el pastor pueden ser maestros o profetas. Estamos mezclando un poco con eclesiología, pero es importante para saber, cuando hablamos del ministerio pastoral, de qué estamos hablando. ¿Sí? Ok, ¿sí queda claro? Si el ministro es local, le llamamos pastor, y si es extralocal, le llamamos enviado. En español, apóstol en griego, pero no siempre digo apóstol porque a veces ya la palabra nos hace pensar en San Pedro, así, o San Juan, en un nicho, y ya apóstol, ¿no? Hasta que pensamos que hay que inclinarse, apóstol, ¿no? ¿Sí me explico? Bueno, y las tareas son pastores y maestros. Ahí, si usted busca Hechos 13:1, estaban en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Okay. La iglesia de Antioquía es muy importante. Digamos que después de la iglesia de Jerusalén, que ya se estaba deshaciendo porque fueron perseguidos y tuvieron que huir, salir de Jerusalén, la iglesia más poderosa y la que vio más misioneros, la que más trascendió en la historia, fue la de Antioquía. Esa de que estamos leyendo aquí.
Había en la iglesia que estaba en Antioquía un pastor titular y un pastor asociado. ¿Sí o no? ¿Eso dice o no? Ahí tiene el texto. Había en la iglesia que estaba en Antioquía un pastor titular y un pastor asociado. ¿Qué había? Profetas y Profetas y maestros. maestros. ¿Y dónde está el pastor? Ahora sí que la pregunta, ¿dónde está el piloto? Digo, ¿dónde está el pastor? Ellos también. Exactamente. Los profetas y maestros son los pastores. Ellos son los pastores. Por eso estoy diciendo que el pastorado, o ser anciano, depende de la tarea que predomina en mi llamamiento. Lo voy a hacer o un maestro o un profeta. ¿Sí? ¿Qué es un maestro? Que enseña qué cosa. Bueno, redundando, la doctrina. Y curiosamente, doctrina pues quiere decir enseñanza. Pues el maestro es el que enseña la doctrina. Y el profeta, ¿quién es y qué hace el profeta? Mensaje de parte de Dios. Da un mensaje de parte de Dios. No adivina el futuro, no nos pone las manos en la cabeza y nos dice lo que debemos de hacer. El profeta es el que, a ver, eso es muy importante, eso hasta así, eso hay que memorizarlo. 1 Corintios 14:3.